Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Comenzamos con nuestro primer relato. Buenas noches, me llamo Aurelio. Soy oficial de la Policía Municipal, o lo era, porque ya pedí la baja, aunque todavía no me la aprueban, y ya no sé si importa. Antes de que te cuente lo que pasó, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez escuchaste tu propia respiración grabada? En un lugar donde tú sabes que no estabas, a una hora en que tenías testigos de que estabas en otro lado. No una voz, no palabras, solo el patrón exacto de cómo tú respiras, inconfundible, tuyo, en un audio donde es imposible que estés tú. Y eso fue lo que me mostraron en Asuntos Internos. Pero voy por partes, porque si empiezo por ahí, no vas a entender por qué eso me destruyó de la forma en que me destruyó. Llevo 22 años en el cuerpo de policía. Empecé a los 23 en un municipio del estado de Hidalgo, y a los 30 me pasé al municipio de Ecatepec, donde estuve los últimos 14 años. No soy de los que se asustan fácil. He levantado cuerpos, he entrado a casas donde pasan cosas que la gente no debería de ver y he trabajado turnos de 36 horas seguidas en temporadas de conflicto. Lo que quiero decir es que no soy sugestionable. No soy de los que ven caras en las manchas del techo, ni de los que sienten cosas donde no hay nada. Lo que pasó con la patrulla 047 no tiene explicación que yo haya podido encontrar. Y he buscado. Era un jueves de noviembre. Ya había pasado el Día de Muertos, pero el ambiente todavía seguía con ese frío que se instala en el Valle de México cuando el otoño decide quedarse en serio. Terminé mi turno a las 10 de la noche, dentro del horario, sin incidentes relevantes. Hice el trámite de entrega de unidad de siempre, revisión de kilometraje, combustible, estado del equipo, firma en bitácora. La 047 quedó bien estacionada en el patio interior de la base, en su cajón de siempre, entre la 046 y la 048. Le puse el seguro yo mismo y lo recuerdo con precisión porque es lo primero que me preguntaron en la reunión con Asuntos Internos y pude responder sin dudar. Me fui a mi casa en Ecatepec, en camión porque mi carro llevaba meses descompuesto y todavía no junto para el gasto. Llegué como a las 11:15. Mi esposa estaba viendo la televisión todavía. Cenamos juntos lo que había quedado de la comida y nos acostamos antes de la medianoche. Eso importa, e importa mucho. A las 3 de la mañana, mi cuñado Beto me llamó desde el cuarto de junto porque se estaba quedando unos días con nosotros después de una situación familiar que no viene al caso. Me llamó porque escuchó mi celular vibrar y pensó que era una urgencia del trabajo. Yo estaba dormido. Le contesté a medias. Era un número desconocido que no dejó mensaje. Me volví a dormir. Mi esposa puede corroborar todo esto y mi cuñado también. Al día siguiente, entrada la tarde, me habló el sargento a cargo. Su voz tenía ese tono particular que tienen los supervisores cuando van a decirte algo que ellos tampoco entienden muy bien. Me dijo que Asuntos Internos quería hablar conmigo respecto a un incidente con la unidad 047 durante la madrugada del jueves al viernes. Le dije que yo había entregado la unidad a las 10. Me dijo que sí, que eso estaba en la bitácora. Le dije que entonces no entendía cuál era el problema, y él me dijo que el problema era que la unidad había generado actividad de radio a las 2:43 de la mañana. Una transmisión breve, con el micrófono interno activado. Registro automático del sistema. Colgué pensando que era un error técnico. Ese tipo de fallas pasan. Equipo viejo, interferencias. El sistema registra basura de vez en cuando. No me preocupé más de lo necesario. Me metí a bañar, cené y me dormí. Y esa noche sí pude dormir. Y fue la última vez en mucho tiempo que lo hice completo. La reunión con Asuntos Internos fue al día siguiente, el viernes en la tarde.
en las oficinas de la base. Éramos el teniente Escobedo, una mujer de la unidad técnica que nunca me dio su nombre, y yo. El ambiente no era de interrogatorio, sino de algo peor, de gente que ya escuchó algo que no sabe cómo explicar y necesita que tú se los expliques. El teniente me dijo que el sistema de registro del radio había capturado una transmisión desde la unidad 047 a las 2:43 de la mañana del viernes. Una transmisión no solicitada, con el micrófono de cabina activado de forma manual o por vibración intensa durante 48 segundos. El sistema lo había marcado como posible activación accidental. El protocolo estándar era revisarlo y archivarlo. La mujer técnica lo había revisado antes de archivarlo, y algo en lo que escuchó la hizo escalar el caso, y me pusieron el audio. Los primeros segundos eran ruido ambiental, lo que cualquiera reconocería como el interior de una patrulla. El leve zumbido eléctrico del equipo en stand-by, algo parecido al sonido que hace la carrocería metálica cuando hace frío. Esa resonancia hueca particular. Después vino la respiración, lenta, constante, muy cerca del micrófono, como a unos 20 centímetros, como cuando alguien está sentado en el asiento del conductor, inclinado levemente hacia la radio. Una respiración de alguien que no está agitado, que no está asustado, que simplemente está ahí, quieto, en la oscuridad, en el interior de una patrulla estacionada en el patio de una base a las 2:43 de la mañana. El teniente me preguntó si reconocía algo en el audio, y ahí fue cuando sentí algo que no había sentido en 22 años de servicio. El frío que entra por la cabeza y baja por la columna, no como temperatura, sino como certeza, como cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente. Le dije que sí. Me preguntó qué reconocía y le dije que reconocía el sonido de la cabina, que era de la 047 sin duda. Me preguntó si reconocía algo más y no le respondí de inmediato. Necesité escucharlo otra vez. La mujer técnica lo puso de nuevo y en la segunda escucha, con más calma, con el estómago ya apretado pero la cabeza funcionando, confirmé lo que había sentido en la primera. El patrón de esa respiración, el ritmo, la cadencia, la pequeña pausa irregular entre la inhalación y la exhalación que yo tengo desde que me partí 2 costillas en un accidente vehicular hace 8 años, y me quedó la respiración ligeramente asimétrica. Era mi respiración. Eso es lo que estaba en el audio. 48 segundos de mi patrulla vacía en el patio de la base, con alguien adentro respirando exactamente como respiro yo, a una hora en la que yo tenía 3 testigos de que estaba en mi casa dormido. No dije nada de esto en la reunión. Dije que no reconocía nada más. Dije que probablemente era una falla técnica y dije que todo lo que había que decir para que el caso se archivara rápido. Y lo archivaron esa misma tarde. Error de equipo. Posible activación por vibración o interferencia electromagnética, sin implicaciones disciplinarias. Me fui de esa reunión sin decirle a nadie lo que realmente había escuchado. Esa noche llegué a mi casa y me senté en la cocina con la luz apagada durante no sé cuánto tiempo. Mi esposa me encontró ahí y cuando se levantó a tomar agua, me preguntó que qué me pasaba. Le dije que nada, que estaba cansado. Me miró de esa forma en que las mujeres que llevan muchos años cuando uno mira, cuando saben que estás mintiendo, pero deciden no insistir todavía. Lo que no le dije fue lo que me seguía dando vueltas en mi cabeza desde que salí de la base, que el audio duraba 48 segundos y que en el segundo 41, justo antes de que el micrófono se cortara, la respiración cambiaba, solo una vez, solo un ciclo diferente, más corto, más tenso, como el tipo de respiración que uno hace cuando acaba de notar que no está solo. Algo en el interior de mi patrulla vacía, a las 2:43 de la mañana, se había dado cuenta de que lo estaban escuchando y había respondido.
Los siguientes días intenté comportarme como si nada. Fui a mis turnos, hice mis rutas, firmé mis bitácoras y pedí, sin dar explicaciones, que me asignaran a otra unidad. Y me dieron la 052, que es más nueva y está en mejores condiciones. Nadie preguntó por qué no quería la 047. Esas peticiones son comunes. Los oficiales tenemos preferencias y no es raro. Pero la 047 seguía en el patio. La veía cada vez que entraba o salía de la base, estacionada en su cajón de siempre. Y cada vez que pasaba junto a ella, sin querer, sin poder evitarlo, mi respiración cambiaba. Se volvía más corta, más cuidadosa, como si el cuerpo estuviera tratando de no hacer ruido. A los 4 días de la reunión con asuntos internos, empezaron las noches. No eran pesadillas, eso sería más fácil de manejar, porque las pesadillas se terminan cuando uno despierta. Lo que me pasaba era diferente. Me despertaba a las 2:30 con una presión que empezó a despertarme, con la absoluta certeza de que algo en el cuarto estaba diferente. No una presencia y no una figura, nada tan concreto como eso. Era más como un peso en el aire, una densidad que no estaba cuando me dormí, como cuando alguien ha estado un tiempo en un cuarto cerrado por mucho tiempo y el oxígeno se siente distinto. Me levantaba, revisaba y no había nada. Me volví a acostar. La tercera noche que pasó esto, mi esposa se despertó también. Me preguntó si yo había estado caminando y le dije que sí, que me costaba dormir. Me dijo que no me había escuchado caminar, que se había despertado por otra cosa, por un sonido que venía de afuera. Le pregunté qué sonido y me dijo que como estática, como una radio mal sintonizada, que fue breve, tal vez unos 5 segundos y luego nada, que venía del frente de la casa, de la calle. Salí a revisar y no había nada en la calle, ninguna patrulla, ningún coche con el radio prendido, nadie. Solo el frío de las 3 de la mañana en Ecatepec y la calle completamente vacía bajo la luz naranja del poste. Me dormí con la ventana cerrada las noches siguientes y no sirvió de nada porque el sonido de la estática, mi esposa lo siguió escuchando. Algunas noches sí, algunas noches no, pero siempre breve, siempre afuera y siempre cerca de las 3 de la mañana. Fue mi cuñado Beto el que lo confirmó sin saber lo que estaba confirmando. Una mañana me dijo mientras desayunábamos que la noche anterior había escuchado algo extraño. Le pregunté qué y me dijo que estática en la radio, afuera, muy cortita. Me preguntó si era normal que las patrullas pasaran por la colonia a esa hora y le dije que sí, que era normal. Me dijo qué curioso porque no había escuchado el motor, solo la estática y luego silencio. No le dije nada más. Terminé mi café y me fui al baño porque necesitaba un momento donde nadie me viera la cara. 2 semanas después de la reunión con asuntos internos, me desperté a las 2:27 antes de la hora habitual y esta vez fue diferente. No había peso en el aire y no había densidad extraña. Había frío, un frío localizado, específico, que no venía de la ventana sino de abajo del piso, como si el frío subiera a través de algo, a través del colchón, y con el frío venía algo más, un olor a interior de vehículo, a plástico tibio de tablero, a hule de asiento, a ese olor particular que tienen los coches que pasan muchas horas al sol, el olor exacto de la cabina de una patrulla municipal, en mi recámara, a las 2:27 de la mañana. No quise despertar a mi esposa y me quedé completamente inmóvil. Un segundo podía mover los dedos y al siguiente ya no. Podía respirar, podía mover los ojos, podía pensar con una claridad dolorosa, pero de la cabeza hacia abajo mi cuerpo simplemente no recibía las instrucciones que yo le mandaba. Duró no sé cuánto, no había forma de ver el reloj. Duró lo suficiente para que yo entendiera que no era un calambre,
No era la parálisis del sueño, no era nada que tuviera un nombre conocido. Y duró lo suficiente para que yo escuchara, en el silencio de mi cuarto, el sonido que reconocía de memoria. El zumbido eléctrico del equipo de stand-by, la resonancia hueca que lo caracteriza metálica haciendo frío, el interior de la 047 en mi recámara, a mi lado. Cuando el cuerpo volvió a ser mío, tardé 2 o 3 minutos en poder incorporarme. El olor se había ido, el frío localizado se había ido. Mi esposa dormía sin que nada lo hubiera perturbado. En el reloj eran las 3:11, me senté a la orilla de la cama, puse los pies en el piso y el piso estaba a temperatura normal. Lo que no estaba normal era mi mano derecha. En el dorso, sobre los nudillos, tenía una marca rojiza, leve, como quemaduras de fricción, del tipo que deja el volante cuando uno conduce por mucho tiempo sin soltar. Yo no había conducido en 2 días. Había estado en un turno de oficina por trámite de equipo. Fui al baño, la miré bajo la luz y era exactamente la forma y el lugar donde a mí se me marca la mano cuando llevo muchas horas sujetando el volante de la 047. La marca tardó 10 días en desaparecer. Mi esposa la vio. Le dije que me había quemado con algo en el trabajo y me creyó, o decidió creerme, que no es lo mismo. Pedí la baja 3 semanas después de esa noche. El sargento me preguntó si era por la situación con el audio y le dije que no, que era por razones personales. Me dijo que lo entendía y que me deseaba lo mejor. La 047 sigue en servicio. Supe por un compañero que el mes pasado la asignaron a 2 oficiales nuevos, recién egresados de la academia. No sé sus nombres y no pregunté. Yo vivo todavía en Ecatepec. Mi esposa sigue escuchando la estática de vez en cuando, menos seguido que antes, pero todavía. Ya no le pregunto qué noche la escuchó. Ella ya no me lo cuenta. Lo que sí cambió de forma permanente, lo que no volvió a ser como era, soy yo en el asiento del conductor de cualquier vehículo. No importa que sea mi carro, el coche de mi cuñado, un taxi. Cuando me siento al volante y pongo las manos en la posición natural de manejo, hay un momento, siempre en el mismo momento, en que siento que algo verifica que estoy ahí, que algo checa, que algo registra que el asiento no está vacío, y mi respiración cambia, se vuelve más corta, más cuidadosa, como la de alguien que acaba de notar que no está solo, igual que en el audio, exactamente igual. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches, me llamo Rodrigo. Soy policía municipal y llevo 11 años trabajando y nunca había pedido un cambio de turno por miedo hasta ahora. Y quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Alguna vez escuchaste tu nombre dicho por alguien que amas, clarísimo e inconfundible, y al voltear no había nadie? No una voz extraña, no un susurro. La voz exacta, el tono exacto, como si esa persona estuviera parada a 10 centímetros de tu oído. Eso es lo que quiero que tengas en mente mientras me escuchas, porque lo que le pasó a mi compañero y lo que me pasó a mí empezó exactamente así, con una voz que no debía estar donde estaba. Era un jueves de octubre entrada la noche, cerca de las 11. Yo estaba haciendo el turno con el oficial Gerardo, al que todos en la base le decían el Mocho, no por mal apodo, sino porque de niño perdió la punta del dedo meñique con una podadora y le quedó así, chatito. Mi compañero Gerardo llevaba más años que yo en el servicio. Era de esos compañeros que ya no se sorprenden con nada, que comen mientras ven algo que a ti te dejaría sin hambre una semana. Lo digo porque lo que le pasó esa noche lo afectó a él igual que a mí, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me quitó el sueño. Estábamos sobre la avenida Constituyentes, en la zona oriente del municipio. Era una zona tranquila entre semana.
una zona de casas de 2 pisos, talleres mecánicos ya cerrados, una tortillería que cierra a las 9 y no había mucho movimiento. Mi compañero llevaba el volante y yo iba con la radio en la mano, porque en ese tramo la señal a veces se pierde y si no estás atento, te pierdes de una llamada. Entonces entró la transmisión. No fue dramático, eso fue lo primero que quiero aclarar, porque a veces cuando le cuento esto a la gente, espera que yo diga que fue algo extraño desde el principio, y no. Fue una llamada como cualquier otra, con una voz de mujer, en tono urgente pero contenido, como alguien que intenta no gritar para no asustar más a quien sea que tenga cerca. Dio la dirección en la calle Sauce, en la colonia Los Fresnos. Mencioné el código de auxilio doméstico. La transmisión duró tal vez unos 20 segundos y al final, antes de cortarse, hubo como un segundo de silencio. Y en ese silencio se escuchó algo que en ese momento ninguno de los dos comentamos. Mi compañero Gerardo ya estaba girando el volante hacia la colonia Fresnos, que la conocíamos bien. Eran 10 minutos en coche y sin tráfico. Mientras íbamos, yo traté de confirmar el folio con la base, pero la frecuencia estaba con un ruido blanco y no logré respuesta. Le dije a mi compañero y él me dijo que era normal, que confirmábamos al llegar. Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo en los turnos nocturnos. La señal fragmentada, folios que tardan en registrarse, operadores ocupados con otra llamada. No había nada que me hiciera pensar que esa noche iba a terminar diferente a las otras. Así que llegamos a la calle Sauce. La encontramos sin problema. El número estaba ahí y una casa de un piso con una fachada color salmón desgastado, con reja negra de herrería, macetas en la entrada con plantas secas, todo apagado. Ninguna ventana con luz, ningún sonido desde adentro. Tocamos, esperamos, volvimos a tocar, pero esta vez con más fuerza, y nada. Mi compañero iluminó con su linterna entre los barrotes de la reja. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas cerradas. No había señales de forcejeo en la cerradura. No había vidrio roto y no había nada tirado. Era una casa completamente quieta, completamente oscura, completamente normal a las 11:15 de la noche. Caminé hacia un lado para ver si había paso por la barda, pero no lo había. La casa del lado estaba igual de apagada. Le pregunté a mi compañero si quería llamar por el megáfono. Me dijo que esperáramos un momento más. Fue en ese momento cuando sentí por primera vez algo que no supe nombrar esa noche, pero que después entendí perfectamente. La sensación de que alguien adentro de esa casa estaba completamente quieto porque estaba escuchando si nosotros nos íbamos. Volvimos a la patrulla. Gerardo tomó la radio para confirmar el folio con la base, mientras yo anotaba la dirección en la bitácora. Hora de llegada, hora de inspección, sin novedades aparentes. Procedimiento estándar que incluso lo hago dormido. Entonces, el operador dijo algo que me hizo soltar la pluma. Dijo que no había ningún reporte activo con esa dirección. Ninguno esa noche. Ninguno esa misma semana. Mi compañero le repitió la dirección letra por letra y el operador lo confirmó nuevamente, sin registro. Le pedimos que revisara el historial de transmisiones entrantes en los últimos 20 minutos. Tardó un poco y cuando volvió, su voz tenía un tono diferente, más plano, más cuidadoso, como el tono que usa la gente cuando no quiere sonar como si estuviera asustado. No había ninguna transmisión entrante con esa dirección en todo el turno. Mi compañero y yo nos quedamos viendo. Los dos recordábamos exactamente lo mismo: la voz, la dirección, el código, los 20 segundos y el segundo de silencio al final. Era imposible que los dos hubiéramos escuchado lo mismo si no había pasado. No es el tipo de cosa que te inventas ni que confundes. Una dirección no es una alucinación. Mi compañero pidió que se hiciera una verificación técnica de la radio. El operador dijo que lo anotaba y eso fue todo. Nos quedamos otros 10 minutos frente a la casa. Yo no podía dejar de mirarla. Seguía igual, oscura, quieta, cerrada.
pero algo había cambiado, aunque no sería capaz de decir qué. Era como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de tener una discusión fuerte y ya no se escucha nada. Ya todos se callaron, pero el aire todavía tiene algo adentro. Decidimos hacer otra ronda por el perímetro antes de irnos, y fue en nuestra segunda vuelta cuando mi compañero se detuvo en seco en la esquina trasera de la casa. Había una ventana pequeña, la de lo que probablemente era un baño, con el vidrio corrido apenas unos centímetros. Por esa abertura salía un olor. Era un olor desagradable. Mi compañero y yo nos volteamos a ver, pero no dijimos nada. Los dos sabíamos que ese olor no correspondía a una casa donde nadie había abierto ventanas. Llamamos a refuerzos para justificar una revisión más formal. Mientras esperábamos, me senté en el cofre de la patrulla, y fue entonces cuando le pregunté a mi compañero por el silencio al final de la transmisión, ese segundo antes de que se cortara la llamada, si él también había escuchado algo en ese silencio. Mi compañero Gerardo tardó, prendió un cigarro y me dijo que sí, que había escuchado algo, pero que no quería decir qué, porque no quería que yo pensara que estaba mal de la cabeza. Le dije que yo también lo había escuchado, y no tuvimos que comparar. Los dos lo habíamos escuchado. Los dos sabíamos qué era, y los dos, sin ponernos de acuerdo, habíamos decidido no mencionarlo hasta ese momento. No voy a decir qué era, eso no lo voy a decir. Después los refuerzos llegaron. Entramos a la casa, con autorización de supervisión, bajo protocolo de búsqueda de persona en riesgo. La casa estaba vacía, no había nadie, no había señales de que hubiera alguien recientemente, no había comida reciente en la cocina, no había ropa en los tendederos, no había nada fuera de lugar, salvo una cosa. En la sala, sobre la mesa del centro, había un vaso con agua. El vaso estaba lleno hasta el borde. El agua estaba fría, no tibia y no a temperatura ambiente. Fría como si la acabaran de sacar del refrigerador. En una casa sin luz, sin gas, sin señales de ocupación reciente. Ninguno de los 4 oficiales que entramos esa noche habló de ese vaso en el informe. Esa misma noche, de regreso en la base, el compañero que cubría la entrada, un hombre de unos 50 y tantos años, con 22 años de servicio, nos preguntó cómo nos había ido. Le contamos lo básico y sin detalles. Nos escuchó en silencio y luego dijo algo que no entendí hasta días después. Dijo que esa dirección le sonaba, que creía haber ido ahí hace años, en otro turno, con otro compañero, que habían ido por una llamada parecida. Le pregunté qué habían encontrado y él se quedó callado un momento, y luego dijo que su compañero de esa noche había pedido la baja 3 semanas después y que nunca le explicó el porqué. Los primeros días después de esa noche no pasó nada, y eso, paradójicamente, fue lo más inquietante, porque yo esperaba algo, no sé qué y no sé cómo explicarlo, pero había una sensación de un asunto pendiente que no me abandonaba, como cuando sabes que olvidaste apagar algo en tu casa y todavía no llegas a confirmarlo. Empecé a dormir mal, no con pesadillas y no sustos nocturnos. Simplemente dejé de poder dormirme antes de las 3 o 4 de la mañana. Me quedaba acostado perfectamente despierto, sin angustia aparente, pero con todos los sentidos encendidos, como si mi cuerpo estuviera esperando escuchar algo. Y a la semana empecé a escucharlo. No era la voz de la transmisión, era diferente, era más cercana. Era como si alguien estuviera hablando en el cuarto de al lado, con la puerta cerrada, y las palabras no atravesaran la pared, pero la intención sí. No podía distinguir qué decía, solo que estaba dirigido a mí. Mi esposa me preguntó una mañana si yo había estado hablando por teléfono en la cocina como a las 2 de la mañana, y le dije que no, que había estado dormido, lo cual era mentira porque yo no había dormido. Pero lo que me perturbó no fue que ella lo hubiera escuchado, fue su descripción de la voz. Me dijo que no la reconoció, que no sonaba como yo, pero que le había dicho su nombre.
Mi esposa tiene 41 años y no se asusta fácil. Le he visto manejar situaciones que harían llorar a mucha gente. Y esa mañana, mientras me contaba eso, tenía los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío, aunque la cocina estaba caliente. Yo nunca le dije nada sobre la casa de la calle Sauce. 2 semanas después de esa noche, me desperté exactamente a las 3:17 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj de inmediato. Me desperté porque sentí un peso, no sobre mí, sino sobre el colchón, adentro, como si algo hubiera aumentado la gravedad de mi propio cuerpo de golpe. No podía incorporarme, no podía girar, podía respirar y podía mover los ojos, podía pensar, pero mi cuerpo no respondía, como si hubiera dejado de ser completamente mío. Duró poco más de 1 minuto, y lo sé porque lo conté. Cuando pude moverme, me senté en la orilla de la cama, y mi esposa estaba dormida. No la desperté, me quedé ahí sentada en la oscuridad, y entonces, clarísimo, sin la posibilidad de confusión, escuché el radio que tenía sobre el buró emitir una estática durante unos 2 o 3 segundos. Ese era un radio personal. Estaba apagado. Al día siguiente fui a hablar con mi compañero Gerardo. Necesitaba saber si a él le estaba pasando algo parecido. Y cuando llegué a su casa, su mamá me abrió la puerta. Una señora mayor que me conoce desde que Gerardo y yo empezamos juntos. Me dijo que Gerardo estaba descansando, que ya había pedido una incapacidad 1 semana porque no estaba bien. Me dijo que no dormía, que se la pasaba revisando todas las cerraduras de la casa antes de acostarse y que había desconectado el radio de la recámara. Me dijo también, casi de pasada, como si fuera un detalle menor, que Gerardo había encontrado algo en su chamarra, en el bolsillo interior, después de esa noche, pero no me dijo qué era. Cuando le pregunté, la señora me miró un momento y luego dijo que prefería no hablar de eso y cambió de tema. Nunca le pregunté a Gerardo directamente. Creo que los dos, sin decírnoslo, llegamos al mismo acuerdo. Hay cosas que si no se nombran, no terminan de tomar forma. No sé si eso es verdad, pero es lo único a lo que me puedo sostener. Gerardo pidió el cambio de área 2 meses después. Ahora trabaja en oficinas, turno matutino, sin radio, sin patrullaje. La última vez que lo vi en persona estaba bien, o al menos eso parecía, pero tiene la costumbre nueva de no usar ningún bolsillo interior en ninguna prenda. Se lo noté y no dije nada. Yo sigo en el cuerpo de policía. Sigo haciendo turnos nocturnos, porque si me cambio de turno por miedo, sería admitir algo que todavía no estoy listo para admitir. Pero cargo con algo desde esa noche que no tenía antes. No es miedo exactamente, es más parecido a la conciencia permanente de que el radio puede sonar en cualquier momento, que puede entrar una transmisión con una dirección clara, un código correcto, una voz que sabe tu nombre, y que si vas, la casa va a estar ahí, y que el folio no va a existir, y que en el historial esa llamada no va a aparecer. Mi esposa todavía escucha de vez en cuando una voz en la cocina de madrugada. Ya no me pregunta si soy yo. Creo que ya sabe que no soy yo. Creo que los dos lo sabemos, ella y yo, y que eso va a seguir pasando. Que lo que sea que entró esa noche por la frecuencia de la radio, lleva meses aprendiendo la distribución de nuestra casa. Lo último que voy a decir es esto. Si alguna vez estás en un coche, de noche, y entra una transmisión con una dirección que reconoces, una voz que suena asustada pero contenida, y al final, justo antes de que se corte, hay un segundo de silencio, no vayas a revisar qué se escucha en ese silencio. Y ya sé que vas a hacerlo, porque todos lo hacemos. Gracias por leer una página más de este diario del infierno. Pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.